frente a unos y otros. Es la Alemania de la reconstrucción y de la superguerra fría, ¿no? Y decide irse a reconstruir el Berlin Ensemble, su gran proyecto teatral, con lo que significa de contradicción con el estalinismo. Y Brecht se mete ahí y mantiene una especie de resistencia pasiva que tienes que rastrear a lo largo de su obra. Pero hay un par, me gustaría comentar un par de reflexiones tras la muerte de Stalin que lo hacen diferente a los intelectuales que adoptaron lógica buena. La Guerra Fría nos divide en dos partes, nosotros estamos en una y ellos, el imperialismo, está en la otra. En ese sentido, aproximarse a Brecht es aproximarse a un personaje complejo y aproximarse a una revisión del cotidiano y a un sentido de unidad. Y para terminar este primer round, tengo que confesar que yo hablé a Brecht porque fumaba todo, y así como ahora fue Chimín, porque se dice de él que fumaba latina, con la cabecita así para poder resistir, y que sus poemas sobre la ausencia de tabaco cuando están carcelados son maravillosos. Las reflexiones de Brecht sobre tener un poco de Virginia en la boca son más geniales. Estas afinidades que se sustentan en la manera que convierte en los personajes queridos y no queridos, su sentido de humor, su paso por la historia, me lleva a una reflexión muy rara. Si pretendemos en todos lados del mundo construir una izquierda pensante, crítica, etc., está muy bien. Adelante, Karen. Sí, bueno, me gustaría empezar con esta faceta de mencionaste, no decir muchas facetas, la del poeta militar. Dice Benjamin, uno de los muchos textos que tiene sobre la obra que para él es el único escritor que está escribiendo en alemán que calcula dónde emplea su talento. El talento de Sonia, como dices tú, pero que elige usarlo solo donde va el sentimiento del poeta, el sentimiento del artista, va a estar subordinado a la necesidad de transformación en el campo del mundo. Entonces, la metáfora que usa Benjamin me parece maravillosa, porque dice que ella abre como un ingeniero petrolero que va haciendo perforaciones en el desierto, buscando petróleo. Él dice esto con relación sobre todo a la experimentación de Brecht en medios, digamos que abiertamente rompen las circunferencias de una audiencia burguesa, la radio, el cine, el mismo teatro, los formatos tipo almanaque. Pero a mí me gustaría preguntar si la poesía también, si uno pudiera decir que la elección de Brecht, de los discursos poéticos, está también amarrada a esa urgencia por insertarse dentro de un proceso de transformación social también. Y de ser así, en qué medida la poesía de Brecht puede cambiar al mundo, puede transformar al mundo, porque es algo que la poesía de los poetas suele denunciar mucho, pero quizás pocos como Brecht lograron concretarlo tan agresivo o tan contundente como es la política de Brecht. Una parte de la política de Brecht, cuidado, porque si establecemos un mecanismo selectivo y decimos los poemas del Tiroteo de Galicia, los avances de arriba, sus reflexiones sobre la rebelión, la necesidad de la rebelión, nos quedamos con una parte, pero quedamos con todo, no nos quedamos solo con una parte. Yo tengo muy fresca en la cabeza mi lectura de adolescente de Narciso Pérez. En el momento en que el personaje central hace una reflexión sobre el partido contigo que puede arrastrar la tuberculosis, obliga a dejar de fumar, yo agarré el libro y lo abandoné.
mensaje de la parte política explícita, ¿no? Está muy bien, pero me hace falta su tremenda reflexión sobre por qué angustia el cambio de la rueda. Es una reflexión vitalista absolutamente. En la que dice, voy por la carretera, se estropea el coche, hay que cambiar la rueda. No tengo ninguna prisa a ir a ningún lado. No tengo ninguna urgencia de nada. Entonces, ¿por qué carajo me angustia tanto el cambio de la rueda? Fíjate que la reflexión que está ahí tiene un peso político enorme, que es rompamos la dinámica de ver la vida como un ir de a y vivamos la vida. ¿Sí? A mí ese es uno de los poemas que me convencieron y me radicalizaron más. Aprendí a ver las calles que hay entre un lugar y otro. Aprendí a ver los rostros de la gente. Aprendí a ver las situaciones del cotidiano, no como tránsitos entre origen y destino, sino como momentos de una vitalidad inmensa. Me quedo con él, me quedo con ese Brecht, así como me quedo claramente con su frase que es genial, ¿y qué haremos los escritores en tiempos oscuros? Y responde, también escribiremos sobre los tiempos oscuros. Esta reflexión que coloca Brecht en todos sus escritos, con los pies en la tierra, es de por sí una connotación política. O sea, no se trata de poner la literatura al servicio del cambio social. Se trata de poner la literatura al servicio de la narración, la verdad, la percepción, la información. Y eso le da el sentido de estar dentro del juego de quién soy y para qué escribo. Tenemos que tener cuidado porque el concepto de literatura comprometida fue un concepto muy envenenado, porque le daba una connotación pedagógica a la literatura. La literatura debía pedagógicamente colaborar en la construcción de la conciencia. Y eso es antiliteratura. La literatura no debe colaborar en la construcción de la conciencia. La literatura colabora en la construcción de la conciencia per se. Sí, en cuanto a los poemas, quizás el poema o digamos el fragmento sobre Julio César y su legionario, siento mucha cercanía a este proyecto, en parte porque es un terreno que Brecht comparte con Walter Benjamin, ¿no? Incluso los tesis sobre la historia de Walter Benjamin se escribió en conversaciones o con conciencia de lo que estaba haciendo Brecht. Sin embargo, con un poco de lástima, yo diría que eso no es la parte más vigente de Brecht hoy día. En cierto sentido, la idea de contar la historia desde abajo se ha asimilado hasta en la academia. Para mí, las cosas que más sobresalen en los textos que hemos leído es como el odio de clase, ¿no? Que hace falta fomentar el odio a la burguesía como clase. Y eso hoy día porque muchas personas todavía tienen una buena imagen de Jeff Bezos, de Elon Musk, todos estos bichos. Y hace falta fomentar una actitud vengativa frente a ellos. Y la otra cosa que me parece que tú mencionaste de mucha vigencia es el pensamiento crítico, ¿no? Que en inglés hablamos de los tankies, son la gente que apoyan acríticamente a proyectos. Y Brecht ofrece alternativas, que es el obrero que lea, el obrero que piense, que no sigue de forma ciega, sino él mismo tiene capacidad de dirigir. Eso me parece otro elemento. Entonces, el odio de clase y la idea del militante que piense, que es activo, que es un agente, no es meramente pasivo, no es meramente un seguidor. Hay dos textos de Brecht sobre después de la muerte de Stalin, hay muchos, pero me tropecé con dos que me parecen muy significativos. Uno de ellos es cuando dice, la literatura soviética volverá a ser importante cuando hay una novela que empiece diciendo, Minsk es la ciudad más aburrida del mundo. Es un provocador el Bertolt, ¿no? Lo que está llamando es a romper el panegírico, es a romper el modelo del realismo socialista que destacaba demagógicamente y acríticamente los valores y las virtudes de tu sociedad
El otro es cuando dice, acabará el estalinismo cuando haya una fuerza social que sea la que haga la autocrítica. Sacar de la figura de Stalin el debate no me parece fundamental y me parece herética con ganas. Está escrito en el 50 y algo este texto de Brecht. No rastreé, lo que pasa es que rastrear a Brecht está fuera de mi capacidad como director del Fondo de Cultura. Fui a mi biblioteca y encontré 37 libros de Brecht. El puro rastreo me conducía a un personaje de una complejidad, de una variedad, y te vas quedando con sensaciones. La primera es el manejo de la historia. No es casual que se vaya a Galileo, que se vaya a un procónsul romano asesinado porque quería todo y no le dejaron nada, y que lo reflexione desde el punto de vista de un legionario de tercera. No es casual que aborde a filósofos chinos. No es casual que se vaya al Chicago de los mataderos, siguiendo la línea de Dr. Sinclair, el gran novelista del socialismo norteamericano en principios de siglo. No es casual sus elecciones, ¿no? Ahora, forman parte de un mundo abigarrado, complejo, en el que defienden la autonomía de la literatura contra la conducción pedagógica de la literatura. Y esto no quita que Brecht diga, al fascismo hay que matarlo, porque es mortal, mata, el fascismo mata y hay que matarlo. O que haga las descripciones más terribles de los burgueses. No sé si tienen en la cabeza los retratos de los muralistas mexicanos que están en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Ciudad de México, donde hay un mural de Orozco que retrata a la burguesía. Yo no he visto nada tan cruel en toda mi vida. Yo era de los brigadistas que defendían que nadie pintara ni ese mural, porque me parece la mayor crueldad en la definición. Son roñosos, son feos, son oligarcas tontos, son analfabetas, son caricaturas de un mundo. Yo creo que eso está Brecht pega con todo, pega con mazo, de repente, esta oligarquía. Y en la poesía se nota más, porque como todos ustedes saben, un poeta es como el burro que tocó la flauta. No importa que la flauta dure poco, pero el mazazo que te pega en la cabeza es tremendo. Hay, bueno, como tú dices, digamos que hay diferentes facetas en esta maravilla, en la producción maravillosa de Brecht. Entre ellas también Brecht teorizó, ¿no? No solamente hizo producción de poesía y produjo pues, teatro y etcétera, etcétera, incluso fue coproductor de cine, pero también fue teórico. Y aunque quizás esta sea una definición, de acuerdo a tu lectura, quizás un poquito estrecha, pero me parece que viene al caso porque, bueno, precisamente por ese carácter destructivo de lo que hay en Brecht. Brecht dijo que el arte no es un espejo con el que reflejar la realidad, sino que más bien debe ser un martillo con el que golpearla. Y me parece que esa es una maravillosa. Aunque, por cierto, Brecht también tenía, por ejemplo, poemas de amor, etcétera, ¿no? O sea, que también había como un espacio más íntimo. Pero quería leer una de las poesías que les recuerdo a los que nos están viendo que todos los poemas a los que nos referimos están en el librito abajo y que ese librito, por cierto, tiene una introducción del propio Paco. Hay uno de los poemas que creo que es de 1932 y voy a leer una sección. Se llama Loa a la dialéctica y dice, lo firme no es firme, todo nos seguirá igual. Cuando han hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está batido. En fin, el poema precisamente